Ya habrán abordado con Gessner alguna cuestión relativa al derecho como para definirlo. Vamos a aceptar una definición bastante básica de derecho como el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Esa es la definición que vamos a aceptar como válida para el encuentro de hoy. Conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. ¿De dónde surgen estas normas que nos regulan en tanto miembros de una sociedad? Hay distintas fuentes del derecho, es decir, el derecho surge a partir de la costumbre, por ejemplo, el uso, los hábitos. Cuando vamos a esperar el colectivo y hacemos una fila espontáneamente, entendemos que tenemos que colocarnos detrás del que llegó primero, ¿verdad? Eso es una norma de derecho. Algunas de esas normas están escritas y otras llegan a nosotros a través de signos distintos a la palabra escrita o la palabra oral. El semáforo, por ejemplo, el semáforo en el tránsito o muchas señales de tránsito son signos que entendemos y que tienen un respaldo legal. ¿Esto qué es? Que se tenga un respaldo legal. Que muchas o la gran mayoría de las normas que nos regulan en sociedad parten de la ley. Ese es el carácter de legalidad, que tiene origen en la ley. La ley es una norma formal que emana de un órgano determinado del gobierno y es una norma escrita. ¿Cuál es ese órgano que está determinado en el marco de un gobierno para dictar las leyes? En las legislaturas, el poder legislativo. Y todo esto de lo que estamos hablando tiene un origen a su vez constitucional. Hay una constitución de la nación argentina y hay constituciones en cada provincia que determinan en buena parte de su texto cómo funciona el Estado. Y ustedes ya saben que el Estado argentino, al igual que la enorme mayoría de los estados modernos, occidentales, están organizados en función de lo que se llama la división de poderes. Así, el Estado argentino ejerce su potestad, su poder, a través de tres precisamente poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay un orden legislativo nacional. Ustedes saben que la nación argentina fue creada a partir de acuerdos al que arribaron varias provincias que son preexistentes a la República Argentina. Es decir, que la República Argentina surge a partir de una asociación de acuerdos que llevaron a cabo distintas provincias. Estas provincias que integran al territorio nacional han delegado en el Estado argentino, en el Estado federal argentino, ciertas funciones, como son, entre ellas, algunas de ellas, la de dictar los códigos de fondo, se llama. Específicamente la Constitución Nacional establece cuáles son las materias legislativas, es decir, sobre qué asuntos de la vida cotidiana, de la vida ordinaria de todos los ciudadanos, sobre qué asuntos va a legislar exclusivamente el Estado Nacional, a través de sus órganos, a través del Congreso de la Nación. Y se reservan a su vez las provincias todo lo que no delegan en la Nación. Está delegado en el Estado Nacional, es decir, es materia exclusiva del Congreso Nacional, la legislación se llama de fondo. La legislación o el dictado del Código Civil y Comercial, todo lo atinente a minería, todo lo atinente a impuestos nacionales, las cuestiones relativas a aduana, las cuestiones penales, es decir, qué es delito y qué no es delito. Todo eso lo dicta el Congreso Nacional. Estábamos desarrollando que las provincias anteriores a la creación del Estado Nacional tienen a su vez su propio Estado. Cada provincia también tiene una división de poderes, cada provincia tiene un poder ejecutivo encabezado por un gobernador, tiene una legislatura
que lleva a cabo la tarea legislativa, el de redactar las leyes, y un poder judicial, que es el que observa el cumplimiento de esas leyes. A esta tarea asignada al Poder Judicial, es decir, la tutela del cumplimiento, del efectivo cumplimiento de las leyes, se lo llama Administración de Justicia. Y esta tarea no ha sido delegada por las provincias en el gobierno nacional. Es decir, que cada provincia administra la justicia de la forma en que mejor le parece a cada provincia. En esta función de administrar justicia, ¿qué es? Ustedes piensen que el derecho es el conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad. Nuestra vida me refiero a cada uno de nosotros, ¿no? Los individuos estamos regulados para vivir en sociedad de acuerdo a el derecho, las normas del derecho. Como dijimos, algunas de esas normas no están escritas, pero la mayoría sí, están en las leyes. Y puede pasar que frente a un mismo hecho, dos o más personas creen que tienen mejor derecho. Es decir, yo creo que tengo razón en algo que me ocurre en la vida cotidiana. Tengo un accidente de tránsito, en donde somos dos conductores y dos vehículos involucrados, y los dos creemos que manejamos bien y que hicimos las cosas bien. Entonces nos hacemos reclamos recíprocamente para solucionar este conflicto, digamos. Yo quiero que él me pague el arreglo de mi automóvil y a su vez la otra persona quiere que yo me haga cargo del arreglo de su automóvil. Esta diferencia de puntos de vista respecto de quién tiene razón o a quién lo asiste mejor el derecho ante un mismo suceso es lo que va a ser dirimido ante los tribunales, ante la Administración de Justicia de la provincia. Y puse un ejemplo que es un accidente de tránsito, pero uno puede ir a discutir frente a los tribunales, frente a los jueces, cuestiones de muy diversa índole. Uno puede querer divorciarse, puede pedir la nulidad de matrimonio, uno puede pretender adoptar a una persona, a un menor, uno puede reclamar un despido porque trabajaba en un lugar, me despidieron y no me pagaron la indemnización, o tengo una empresa y me hacen un juicio, un ex empleado, por una enfermedad profesional, o tengo que hacer un reclamo a la provincia porque IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia, no satisfizo algún reclamo. En fin, fíjense la enorme variedad de conflictos que pueden suscitarse, y todos los atiende la misma Administración de Justicia Provincial. Frente a esta enorme diversidad de cuestiones y de territorio, porque la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, tiene 134 distritos o partidos, y yo puedo hacer un reclamo patrimonial porque tengo que ejecutar un cheque que un sujeto no pagó, y ese sujeto vive en Trenquelauquen, en esta provincia, o me quiero divorciar y mi cónyuge, de quien todavía no me divorcié, está viviendo en Bahía Blanca. O oportunamente me casé en Mar del Plata, ahora vivo en San Nicolás y quiero tramitar la nulidad del matrimonio. Es decir, que la complejidad va a estar dada, la diversidad de temas va a estar dado por la materia, por la diversidad de cuestiones de diferente naturaleza que puedan ser llevadas a conocimiento de los tribunales, o también por el territorio. Para esto, para ver qué timbre tenemos que tocar, es decir, qué juez es el que va a entender en el asunto que yo le lleve a su conocimiento, para establecer esto, tenemos que saber, primeramente, liminarmente, dos conceptos. Uno es el concepto de jurisdicción. Jurisdicción etimológicamente es decir el derecho. Y la potestad de decir el derecho, es decir, decir quién tiene razón o a quién le asiste el derecho
frente a un conflicto, es exclusiva de los jueces. Los jueces son funcionarios públicos, son magistrados empleados por el Estado provincial, cuya función es la de decir el derecho, dirimir y dictar un fallo, es decir, una decisión final frente a los conflictos que les son llevados a su conocimiento. Esa es la función del juez, la jurisdicción, decir el derecho. Y como vimos que el decir el derecho puede ser alcanzado, el concepto este de decir el derecho, por cuestiones tan disímiles como un divorcio, un despido laboral o la imputación de un delito, como hay, dijimos recién, varias cuestiones de diferente naturaleza, este decir el derecho de los jueces va a estar limitado por lo que se llama competencia. Entonces, el primer concepto que manejamos es el de jurisdicción, decir el derecho, y el segundo concepto que abordamos ahora es el de competencia, al que definimos como la medida de la jurisdicción. La competencia entonces es la medida de la jurisdicción. Es el pedacito de jurisdicción que va a tener un juez limitado por la materia o por el territorio. Vamos a empezar a analizar cómo está dividido el mapa de la provincia territorialmente a los efectos de atribuir competencia a los jueces. Es decir, la competencia en razón del territorio. Dijimos que la provincia tiene 134 municipios. Y hay en la provincia 20 llamados departamentos judiciales, es decir, hay 20 departamentos judiciales. Cada departamento judicial abarca uno o más municipios. La Matanza, por ejemplo, es un departamento judicial que tiene un único municipio, que es el municipio de La Matanza. Lomas de Zamora es otro departamento judicial que tiene varios municipios, a saber, Lomas de Zamora, Almirante Brón, Ezeiza y Esteban Echeverría. Avellaneda Lanús es otro departamento judicial que comprende 2 municipios, Avellaneda y Lanús. En el interior de la provincia, Dolores, por ejemplo, el departamento judicial Dolores, llega en su competencia hasta el Partido de la Costa, abarca los municipios de Dolores, Tordillo, y así. Uno o varios municipios integran un departamento judicial. La provincia, en este momento, hay 20 departamentos judiciales. Los departamentos judiciales es una división territorial de todo el territorio de la provincia. Y son creados por ley, es decir, que en este momento, dijimos, hay 20 departamentos judiciales, lo que no quita que mañana salga una ley en donde se crea un departamento judicial nuevo. El último departamento judicial que fue creado fue el de Avellaneda Lanús. Antes, los partidos de Avellaneda y Lanús integraban el departamento judicial Lomas de Zamora. Hoy ya no. Esta es la división de competencia en relación del territorio. Como mencionamos recién, es decir, vamos a puntualizar para tratar de cerrar el tema de los departamentos judiciales. La propia ley de la provincia determina que ante qué juez o cuál es el juez competente o cuáles son los tribunales competentes para cada cuestión. Así, por ejemplo, una cuestión vinculada con la tenencia de los hijos o el régimen comunicacional con los hijos, en el caso de que los padres no convivan, esa competencia, esas cuestiones van a tener que ser dirimidas ante el juez del último domicilio de los menores, del domicilio donde efectivamente viven los menores. Yo tengo un problema con mi expareja vinculado a la mantención y el régimen de comunicación o de visitas de nuestro hijo en común. Resulta que yo vivo en Lomas de Zamora, mi expareja vive en La Plata. ¿Ante qué tribunal tengo que sustanciar este problema de establecer cuánto tengo que pasar de cuota alimentaria y con qué frecuencia voy a ver a mi hijo que vive con ella? Ante el juez
del domicilio donde vive el menor. Este tipo de cosas, determinar ante qué juez tengo que ir o qué juez tiene competencia en razón del territorio en cada materia, está determinada por la propia ley. La ley es la que nos dice a dónde hay que ir. Si un delito, un robo, que nos pasa a todos lamentablemente, es cometido acá en mi casa, en Temperley, partido de Lomas de Zamora, va a intervenir la justicia penal de Lomas de Zamora para investigar ese hecho y, en su caso, castigar a los culpables. Si matan a una persona en La Plata, ese homicidio va a ser investigado por la justicia penal de esa ciudad, de La Plata. Habíamos hablado que hay otra delimitación de la jurisdicción de los jueces, hay otra competencia que va a estar determinada por la materia. Sencillamente porque los jueces no pueden, se aceptó históricamente que los jueces no pueden entender de todo. Bueno, estamos entre médicos mayoritariamente, ¿verdad? La mayoría de ustedes son médicos. No les voy a explicar a ustedes la importancia o la vigencia que ha cobrado la especialización. Así como los médicos son especialistas cada vez más detalladamente en su ciencia, bueno, en el derecho también cada vez se especializa más la profesión. Y la profesión que también parte del Estado hacia abajo, o del Estado hacia afuera. La administración de justicia se ha ido especializando cada vez más en razón de la materia. Hay en la provincia una distribución laboral en razón del territorio, dijimos 20 departamentos judiciales, y en razón de la materia, 5 denominados fueros. Es decir, hay 5 bolsas grandes de cuestiones que tienen que ver con la temática que se discute. Si no es lo mismo, decíamos, pretender un resarcimiento económico por un daño o pretender encarcelar a una persona porque cometió un delito o divorciarse o adoptar a un menor. Todas estas cuestiones de distinta naturaleza van a determinar que sean ventiladas ante distintos jueces de los distintos fueros que hay. Dijimos que en la provincia en este momento hay 5 fueros. Un fuero llamado laboral o del trabajo. Número 1, fuero laboral o del trabajo, en donde se discuten todas las cuestiones inherentes a la relación laboral. Para que haya relación laboral tiene que haber un empleado y un empleador, un trabajador y un empleador que puede ser una empresa o una persona física. Las cuestiones derivadas del vínculo de la relación laboral entre empleador y trabajador van a estar legisladas por la ley del trabajo y van a dirimirse esas cuestiones ante el fuero del trabajo, fuero laboral. Otro fuero es el fuero de familia. En el fuero de familia se sustancian aquellas cuestiones que tienen que ver precisamente con las relaciones de familia, las relaciones entre individuos en el núcleo de la familia. Los matrimonios, las adopciones, los divorcios, las nulidades de matrimonio, las tenencias y régimen comunicacional con los hijos en el caso de que los padres no sean convivientes, todas esas cuestiones se discuten ante el fuero de familia. Obviamente que muchas cuestiones uno puede discutirla mano a mano con la otra persona, y bienvenido sea, y ojalá nunca tengamos que ir a tribunales, ojalá nunca haya que acudir a que el Estado determine a quién le asiste el derecho, a quién tiene razón. Pero como lamentablemente la vida en sociedad se ha tornado muy compleja y no nos ponemos tan de acuerdo como quisiéramos, muchas de nuestros conflictos diarios son llevados a tribunales para que un funcionario del Estado diga cómo son las cosas, o a quién le asiste el mejor derecho. Hasta ahora mencionamos el fuero laboral, el fuero de familia. Otro fuero es el fuero civil y comercial. Ante el fuero civil y comercial se sustancian aquellas cuestiones que tienen que ver
con los derechos personales, es decir, las deudas que uno puede tener con otras personas, físicas o jurídicas, se sustancian las cuestiones relativas a la existencia de las personas, a la capacidad, un juicio de insania, una persona que se lleva ante la justicia para que se declare su insania, bueno, es en el fuero civil y comercial donde se va a determinar que esa persona no es capaz de dirigir sus actos civiles. Las sucesiones, cuando aquellas cuestiones que trascienden a la persona humana luego de su fallecimiento. Una persona muere, pero deja, por ejemplo, un patrimonio. Bueno, ¿quién está legitimado para acceder a ese patrimonio? ¿Quién lo tiene que administrar? Todas las cuestiones de herencia, no herencia genética, obviamente, sino de herencia patrimonial, van a estar determinadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, y los conflictos que se susciten en torno a los derechos inherentes a las sucesiones se van a ventilar ante el fuero en lo civil y comercial de la provincia. Ese era el fuero civil, perdón, el fuero en lo civil y comercial. El otro fuero que nos queda mencionar, nos quedan dos. Uno de ellos es el fuero en lo contencioso administrativo. El fuero contencioso administrativo atiende todas aquellas cuestiones en las cuales la administración pública provincial, por acción u omisión, lesiona o vulnera algún derecho de un particular. Es decir, cualquier individuo, cualquier particular que entiende que por una acción u omisión del Estado provincial se ha visto vulnerado en un derecho o ha sido víctima de un daño provocado, insisto, por cualquier acción u omisión del Estado provincial o de un órgano dependiente del Estado provincial o descentralizado, acudirá en su reclamo ante el fuero en lo contencioso administrativo. El ejemplo típico es los reclamos patrimoniales ante IOMA, que es el Instituto de Obras Sociales. Es la obra social para el personal empleado de la provincia de Buenos Aires, o las cuestiones relativas a la jubilación de la provincia, administrada por el IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la provincia. Todas las cuestiones vinculadas con este instituto van a dar lugar a juicios que se lleven adelante ante el fuero en lo contencioso administrativo. Y finalmente, el último fuero que nos queda mencionar es el fuero penal. El fuero penal es aquel ante el cual se investigan los delitos y se determina la autoría y responsabilidad penal. Ocurre un hecho delictivo, como ser un homicidio, por poner el ejemplo más clásico, aparece un cadáver con un tiro en la cabeza, bueno, todo indica que alguien lo ha matado, entonces es el fuero penal el que tiene la responsabilidad de investigar, de establecer la verdad histórica de qué pasó, establecer si hubo delito y, en su caso, identificar y condenar a una pena al autor de ese delito. Así, hasta acá tenemos que la Administración de Justicia en la provincia está repartida en 20 departamentos judiciales y en 5 fueros. Y nos falta determinar otro recorte de competencia, otro criterio de asignación de competencia que tiene que ver con el grado. El grado entendido como supremacía jerárquica. Todos los juicios que se inician, todos los juicios que se sustancian ante la Administración de Justicia de la provincia van a tener una primera decisión que se llama de primera instancia. Esa primera decisión de primera instancia va a estar
concedida, va a ser una decisión emanada de un juez de grado, un juez de primer grado, un juez de primera instancia. Puede ocurrir que en los juicios siempre hay dos partes, eventualmente hay más, pero por lo menos hay dos partes. En todo juicio por lo menos hay dos partes, sea de la materia que fuere. Y las decisiones de primera instancia siempre le van a dar la razón a uno y quitársela al otro. Es decir, siempre uno un juicio lo gana o lo pierde. ¿Y qué pasa cuando pierdo un juicio? ¿Me la tengo que bancar así como así? No, eventualmente, o en los más de los casos, la ley procesal prevé la existencia de autoridades de segundo grado, o la alzada. Estas autoridades de segundo grado son las cámaras de apelación. Entonces, las cámaras de apelación es el órgano, una cámara de apelación es el órgano de la Administración de Justicia de la provincia que revisa las decisiones de los jueces de grado inferior, de los jueces de primera instancia. Resulta que yo en primera instancia perdí un juicio, apelo esa decisión ante la alzada, que es la Cámara de Apelaciones, y la Cámara va a decidir si confirma la decisión del juez de primera instancia o la revoca. Y si la revoca, me está dando la razón a mí. ¿Se entiende? Las cámaras de apelaciones son los órganos que revisan las decisiones de los jueces de primera instancia. Eventualmente, las decisiones de las cámaras pueden ser revisadas, una vez más, por la Suprema Corte de Justicia Provincial. Entonces, hasta acá tenemos que la potestad de decidir el derecho, que es la jurisdicción que tienen los jueces, está recortada o está delimitada o está acomodada de acuerdo a tres criterios funcionales. Uno de esos criterios es el territorio, la competencia a razón del territorio, parte el plano, el mapa provincial en 20 pedazos, los 20 departamentos judiciales. Está determinada también la jurisdicción por la competencia en razón de la materia. Parte el universo de conflicto en 5 modalidades diferentes que tienen que ver con la materia. Y a la vez está determinada la jurisdicción de los jueces por la competencia en función del grado. Un juicio cualquiera siempre va a estar iniciado en primera instancia. Esas decisiones de primera instancia son, la mayoría de las veces son apelables, las decisiones definitivas de los jueces de primera instancia son apelables ante las cámaras de apelaciones. Y eventualmente las decisiones de las cámaras son revisadas o son revisables por la Suprema Corte de Justicia Provincial. Con lo cual, la máxima autoridad judicial en la provincia es precisamente la Suprema Corte de Justicia Provincial. En este momento, integrada por 7 vocales, alguno de ellos ha fallecido o se ha jubilado, es decir, en este momento, si no recuerdo mal, hay 4 cortesanos trabajando efectivamente y 3 vocalías que están vacantes, es decir, que hay que designar quién ocupa esa vocalía, pero son 7 vocalías, 7 jueces de la Corte, que son la máxima autoridad en la Administración de Justicia de la provincia. En esta división de trabajo en función del territorio, de la materia y del grado, tenemos que en cada departamento judicial hay jueces de primera instancia en lo laboral, jueces de familia, jueces de primera instancia en lo civil y comercial, jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo y jueces penales. Después con los jueces penales vamos a verlo detalladamente después porque no se llama de primera instancia por una cuestión del proceso penal que lo vamos a ver detalladamente. Se llaman jueces de garantías. En cada departamento judicial hay una cámara de apelaciones en lo laboral,
hay una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que también atiende las cuestiones de familia, hay una Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, y hay una Cámara en lo Contencioso Administrativo. Para poner un ejemplo, para que tengan idea, en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, que es donde yo trabajo, hay en este momento 14 juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, 12 juzgados de familia de primera instancia, creo que son 12 también los juzgados de trabajo de primera instancia, 2 juzgados en lo contencioso administrativo y 7 u 8, no me acuerdo, juzgados de garantías en lo penal. Cámara hay una sola por cada fuero. Hay una Cámara en lo civil y comercial, una Cámara contencioso administrativo, una Cámara laboral y una Cámara de apelaciones y garantías en lo penal. Los juzgados de primera instancia de la materia que fueran son unipersonales, es decir, el titular de un juzgado es una persona física, un sujeto con nombre y apellido, que es el juez de primera instancia. Sus decisiones son apelables ante la Cámara. Y la Cámara está integrada por salas, que a su vez están integradas por 3 jueces cada una, 3 camaristas por sala. Eso garantiza que la decisión de ese juez de primera instancia, que es apelada y revisada por la Cámara, va a estar discutida la decisión de la Cámara por 3 magistrados. Son 3 jueces los que tienen que decidir si el juez de primera instancia tuvo razón o no en lo que decidió, en lo que falló. ¿Sí? Y bueno, ahí operan las mayorías. Si precisamente son tribunales, son 3 jueces con la intención de que no haya empate en la decisión, que siempre la decisión va a ser o unánime, los 3 opinan lo mismo, o por mayoría, 2 contra 1. Espero que se me entienda. Estoy poniendo en la pantalla para que lo vean la integración de la Suprema Corte de Buenos Aires. Son 4 en este momento, y como presidente lo tenemos a Genoud, conocido de acá, de la Universidad de Loma de Zamora, la vicepresidenta, la doctora Hilda Kogan, y los ministros, Sergio Gabriel Torres, que también es oriundo de acá de nuestro partido de Loma de Zamora, le digo nuestro por Pepe y el que les habla, y Daniel Fernando Soria, que sería el último que está. Y después indica que el procurador general es Julio Marcelo Contegrán, que lo deben conocer. Así que bueno, esto en este momento es como está compuesta la Suprema Corte de Buenos Aires. Fíjense acá algo que les voy a decir, espérenme a ver si lo tengo. Bueno, Suprema Corte ahí está. Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires. Da la particularidad que, para que ustedes la diferencien rápidamente, la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene esa denominación, Suprema Corte. Y en la Corte Suprema de la Nación es Corte Suprema. Entonces esa va a ser la diferencia más rápida en mencionar. Ustedes cuando escuchen hablar de la Corte Suprema, están hablando de nación, y cuando hablan de la Suprema Corte, habitualmente las provincias ponen Suprema Corte y no Corte Suprema. Bueno, perdón, Pepe, que te interrumpí. No, está bien, perfecto. Entonces, hasta aquí vemos cómo se distribuye el trabajo de los jueces, ¿verdad? En razón del territorio, de la materia o del grado. Tengan en cuenta que, dejando de lado el fuero penal, que tiene sus particularidades y que oportunamente vamos a analizar cómo es el proceso penal, dejando de lado el fuero penal, generalmente los juicios que se llevan adelante en cada departamento judicial obtienen sentencia definitiva en la Cámara, vía de apelación, es decir, que las cosas se cocinan en casa. Yo inicio un juicio en lo civil y comercial en Lomas de Zamora, gano, la contraparte apela esa decisión, y la última palabra la va a tener la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Lomas de Zamora, porque es muy eventual y para casos muy específicos que determina la ley procesal, qué asuntos son revisables por la Suprema Corte. No es que cualquier juicio va a llegar a la Suprema Corte. Del mismo modo,
que eventualmente alguna decisión de la Suprema Corte puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ese es el máximo tribunal de la Nación. Pero no cualquier juicio, si yo ejecuto un cheque, no hay forma de que llegue en esa ejecución, gane o pierda, a la Corte de Provincia y menos a la Corte Nacional. También ustedes saben que hay organismos de administración de justicia de carácter internacional. El más sonado, el que todos más conocemos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eventualmente, en el marco de un proceso penal, puede determinarse que hubo alguna violación desde el Estado, alguna violación a derechos humanos de algún particular. El ejemplo más fácil, en una comisaría torturaron a una persona. Bueno, eso es una violación a un derecho humano. Más allá del resultado del proceso penal, de si ese sujeto es acusado de un delito o no, más allá de eso, el juicio que se lleve adelante por esa violación de los derechos humanos puede llegar a la Corte de Nación y aún a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero son casos excepcionales que la propia ley prevé. No es que cualquier juicio va a llegar a la Corte de Nación y mucho menos a un plano internacional. Bueno, ya tenemos más o menos cómo está repartido el trabajo entre los jueces de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos que saber que ese trabajo de los jueces, que es el de administrar justicia, va a estar regulado, va a estar regido por lo que se llama la ley procesal. Así como la ley de fondo, es decir, lo fundamental, por eso es de fondo, ¿no? Lo básico en materia civil y comercial, lo que hace a la existencia de las personas, cuándo se considera que una persona vive, cuándo se considera que muere y qué consecuencias acarrea la muerte de una persona, cuándo una persona jurídica o de existencia ideal, una sociedad, cuándo una persona de existencia ideal existe, cuándo deja de existir, cuándo una persona tiene capacidad para contraer matrimonio, para contratar, cómo son los contratos que requieren una forma legal. Es decir, ¿por qué cuando ustedes compran un inmueble tienen que ir a una escribanía? ¿Por qué hay ciertos actos que se tienen que plasmar en un escrito y otros que no? Cuando yo voy al kiosco y compro un paquete de galletitas, estoy celebrando un contrato de compraventa. Sin embargo, no escribimos nada. Yo al kiosquero le doy la plata, el kiosquero me entrega la mercadería, ya está cancelado el contrato y todos contentos. Y sin embargo fue un contrato y no necesariamente lo que determina la formalidad para la existencia de un contrato es el monto, la cantidad de plata que se gasta. Porque yo quizás puedo comprar una alhaja, puedo comprar una obra de arte sin firmar nada. Y quizás esté gastando más dinero de lo que vale un automotor. Y resulta que para comprar o vender un automotor hay una serie de requisitos legales que hacen a la forma. Y esa forma hace a la existencia misma del contrato. ¿Se entiende? Es decir, todas estas regulaciones en cuanto a los contratos, en cuanto a las relaciones de familia, en cuanto a las sociedades, la existencia de las personas, en cuanto a cuáles son los derechos reales, los derechos que los individuos tenemos sobre las cosas. Todo eso está regulado por la Nación, por el Congreso Nacional, a través del Código en lo civil y comercial. Hay, en materia laboral, una ley nacional de trabajo. La ley de contrato de trabajo está dictada por el Congreso de la Nación y las relaciones laborales van a estar regidas por esa ley. Así, todo lo que sea de fondo, lo fundamental para la distribución de derechos en la sociedad y la reglamentación de los derechos en la vida social, tienen un código o una base nacional para todo el territorio. Pero, ¿cómo reclamo yo? ¿Cómo
se organiza la administración de justicia y qué pasos tengo que llevar adelante para ejercer un reclamo cuando hay discrepancia de intereses, eso lo va a determinar cada provincia a través de sus códigos procesales. Por eso es que ustedes van a ver que tenemos un código en lo civil y comercial de la nación, y un código de procedimiento en lo civil y comercial. Y así en cada materia de las que estuvimos hablando. En materia laboral lo mismo. Hay una ley de contrato de trabajo, pero también hay una ley de procedimiento laboral para la provincia de Buenos Aires y hay una para cada provincia. En materia penal existe el Código Penal, que es un librito que dictó oportunamente el Congreso y que permanentemente se está modificando a través de reformas legislativas, y ese librito establece qué es delito y qué no. Es decir, lo que está escrito ahí es delito, matar a otro es delito. Apoderarse de una cosa total o parcialmente ajena, eso es un delito. La estafa, unos cuantos. Son 213 artículos. Y hay leyes complementarias que determinan cuándo la tenencia de estupefacientes es delito y cuándo no. Bueno. El contrabando, por ejemplo, también son figuras penales, son delitos que están previstos en leyes complementarias al Código Penal. Ahora bien, eso es para todo el territorio de la nación. Es decir, el homicidio, matar a una persona, es delito porque está en el Código Penal y es delito en todo el territorio de la nación. Ahora, ¿cómo se lleva adelante el proceso para determinar la verdad histórica, es decir, quién mató a fulanito, para establecer eso? Cada provincia elige cómo hacerlo, a través de sus procedimientos. Entonces, entendemos la idea de procedimiento judicial, como la sucesión de pasos o de actos que llevan adelante las partes en un proceso. ¿Se entiende? Lo repetimos. El procedimiento judicial es una sucesión de actos formales que llevan adelante las partes en un proceso judicial, estoy diciendo, no me acuerdo cuál es la palabra, la que se define a sí mismo. El proceso judicial es la sucesión de actos que llevan adelante las partes en el marco de un juicio, básicamente. Sea de la materia que fuere. Nosotros vamos a abordar en este curso, porque ustedes aspiran a ser peritos integrando una nómina de la Suprema Corte, que le va a servir para ejercer como perito en cualquier fuero, en cualquiera de los fueros. Más allá de que en algunos fueros pueden llegar a tener mayor cantidad de trabajo que en otros, más allá de eso, a ustedes la inscripción en la nómina los va a habilitar para ejercer en cualquiera de los 5 fueros en toda la provincia. En el ámbito territorial del colegio en que se inscriban, ¿verdad? Del colegio, del departamento judicial en el que se anoten. Pero tenemos que ver en este curso los procedimientos en cada uno de los fueros de los que estuvimos hablando. Y tenemos previsto en este curso comenzar por el proceso civil y comercial. Por el proceso civil y comercial. ¿Me decís la hora, Marcelito, por favor? Estamos perfecto, Pepe. Estamos con 14:49, 14:50, así que dale tranquilo. Desarrollamos todo civil y comercial, si querés. Bueno, si llegamos, bárbaro. ¿Eh? De acuerdo. Gracias. De acuerdo. No, por favor. Bueno, el proceso civil y comercial, espero que haya quedado claro la idea esta de que hay un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, a eso llamamos derecho. Dentro del derecho hay temáticas específicas. Una temática específica es lo atinente a las cuestiones en lo civil y comercial, que todos los ciudadanos desarrollamos todo el tiempo y todos los días. Bueno, dentro de esas cuestiones determinadas por una ley de alcance nacional, puede haber, en estas cuestiones puede haber discrepancias, puede haber conflictos de intereses, yo tengo razón y vos no. Esos conflictos se dirimen en la provincia de Buenos Aires
ante el fuero en lo civil y comercial, ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Y para describirlo burdamente, no es que si yo le quiero hacer un reclamo a Marcelo Gessner, voy al juzgado, golpeo la puerta, discúlpenme, voy a un juzgado, está bien, voy a un juzgado, golpeo la puerta y el juez me atiende y sí, señor, ¿qué desea? Nada, vengo a hacer un juicio a Gessner porque no me pagó un cheque. Ah, pase, siéntese. No es así, obviamente, y ustedes lo saben. Uno de los primeros requisitos que tiene cualquier ciudadano que quiere llevar adelante un juicio, que quiere ser parte en un juicio, es la de contar con patrocinio profesional. Indefectiblemente, para actuar ante la justicia civil y comercial, es requisito ser patrocinado por un abogado. No hay otra. Entonces, en tanto ciudadanos, no nos importa mucho, no nos importaría nada, digo, qué es lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué me importa? Si eso lo saben los abogados. Me obligan a contratar un abogado, que se ocupe el abogado de ver cómo tiene que llevar adelante el proceso. Y es así, en la práctica es así. Comerciantes, industriales, empresarios que tienen permanentemente conflictos que son llevados a juicios, no tienen idea y no tienen por qué tenerla de cómo es un proceso judicial, porque para eso están los abogados. ¿Qué les voy a contar a ustedes de liquidar los impuestos? Tenemos que pagar ganancias o bienes personales, y todo eso lo hace un contador. La declaración jurada la firmamos cada uno de nosotros, pero cómo se confecciona la declaración jurada, qué hay que declarar y qué no, y cuánto tengo que pagar, eso lo sabe el contador. Bueno, así el profesional que por mandato legal, por ley, patrocina una parte en un proceso civil y comercial es el abogado. El proceso en lo civil y comercial, insisto, proceso entendido como sucesión de actos que llevan adelante las partes, ¿sí? El proceso en lo civil y comercial está regulado por una ley que data de 1968. Es el decreto ley 7425 de 1968. En 1960, bueno, ¿por qué decreto ley y no ley a secas? En 1968 había un gobierno de facto, un gobierno militar. De facto es porque es de hecho y no de derecho. No era un gobierno cuyo ejercicio haya estado previsto por la ley, sino que fue de hecho. Es decir, los militares derrocaron a las autoridades y se instauraron en el ejercicio del poder. Como la vida sigue, además de administrar el erario público y los gastos, también hay que sacar leyes que regulen la vida en sociedad. Así fue que en el año 68 el gobierno de facto dictó el Código Procesal en lo civil y comercial en la provincia. Esos decretos que aparecen, esos decretos que firman los gobernantes de facto, después son sometidos a el contralor de la legislatura, en el caso de la provincia, o del Congreso Nacional. Y si es decir, después, cuando se restaura la legalidad gubernamental, es decir, cuando vuelven a asumir sus cargos los gobernantes elegidos en el marco de la democracia. Después lo digo así como si fuera natural, porque en nuestro país, yo no sé la edad de la mayoría de ustedes, pero nuestro país viene con una larga tradición de golpes de Estado en los cuales las autoridades gubernamentales democráticas, es decir, constitucionales, que llegaron a sus cargos de gobierno por el voto popular, fueron depuestas sistemáticamente a lo largo de muchos años, fueron depuestas por gobiernos militares que después cedían el bastón de mando a nuevas autoridades constitucionales. Había elecciones y de nuevo volvían los civiles a gobernar. Eso pasó más de una vez en nuestro país, en el siglo XX, y siempre que pasó, cuando vuelven las autoridades constitucionales, vuelve a conformarse el Congreso Nacional y en la provincia la legislatura, es como que revisan las leyes en forma de decreto que ha dictado el gobierno de facto. Y esta fue aprobada por la legislatura, entonces por eso se lo llama decreto ley.
Es un decreto del año 1968 que la legislatura en 1973 ratificó. Entonces se lo llama decreto ley. Establece entonces este decreto ley, que es el código llamado Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, establece cómo son los juicios, cómo tienen que sustanciarse los juicios ante el fuero en lo civil y comercial. Y tiene dos características fundamentales. El proceso civil y comercial entonces tiene dos características insoslayables. Una es que es escrito, es un procedimiento escrito. Todo lo que se actúa, todo lo que se produce es escrito. Hay una novedad ahora, post pandemia, que es la virtualidad del expediente judicial, lo que no le quita el carácter de escrituralidad, más allá de que no haya tinta y papel, sino que hay caracteres binarios en una computadora, en un ordenador, eso no quita de que no sea una escritura lo que hay, en oposición a la oralidad, que es una característica propia de otros procesos judiciales. El procedimiento en lo civil y comercial en la provincia es escrito. Y la otra, la segunda característica fundamental, es que avanza a impulso de parte. El juez no está obligado a hacer nada. El juez tiene que esperar que las partes le pidan. Y entonces, en esos pedidos de las partes en el proceso, es que el juez va resolviendo. Entonces, el proceso en lo civil y comercial en la provincia no avanza de oficio, por propia decisión del juez o por mandato legal, sino que avanza a pedido de parte. Estos son dos rasgos fundamentales. A pedido de parte, estamos diciendo, bueno, vamos a establecer quiénes son las partes en el proceso, porque el juez es un tercero imparcial. Y ahí es donde se forma una pirámide. En el vértice superior está el juez, que es un tercero imparcial. Y en los dos vértices inferiores de este triángulo están, por un lado, el actor y por otro lado, el demandado. Estas son las partes esenciales del proceso en lo civil y comercial. El actor es el que presenta al juez la demanda. Es el que precisamente demanda o solicita que se le dé la razón, que se declare un derecho o que obligue a otra persona a que haga, deje de hacer o entregue algo. Ese es el motivo final de todo juicio en lo civil y comercial. Le pido al juez, yo actor, demando, a través de una demanda, que es un escrito formal con varios requisitos que tienen que estar sí o sí, porque si no están cumplidos esos requisitos que la propia ley procesal establece, la demanda se tiene por no presentada. Por ejemplo, que falte el letrado patrocinante, o no constituir domicilio. Ya vamos a ir metiéndonos en esas cuestiones. Acuérdense, la demanda es sinónimo de petición, de pedido, de requerimiento. La demanda es el escrito inicial en el cual el actor, el que firma la demanda, le pide al juez que lleve adelante un juicio para que finalmente declare un derecho u obligue a otra persona a que haga, deje de hacer o entregue algo. Esas son las 4 cosas que se pueden pedir, básicamente. 4 cosas. Mira qué fácil, Marcelo. El derecho resumido en 4 cosas. No es inocente esa cuatropartita, Sí, ¿no? es súper ingenuo. Es súper ingenuo, pero a los efectos didácticos... Está bien, porque o sea, si vos avanzás en la temática del número 4, te vas a encontrar con los 4 hemisferios cerebrales, 4 clientes del apocalipsis. O sea que resumir todas 4 cosas es de antiguos. Así que bien. Bueno, está bien. Entonces acuérdense, una parte es el actor, que es el que demanda, el que pide, y ¿a quién se lo pide al juez? ¿Para qué? Para que otra persona haga o deje de hacer algo o entregue algo. Esa otra persona se llama demandado. Es la contraparte y es a quien el actor señala. El actor tiene que decirle al juez, señor juez,
le pido que a través de este juicio condene a Marcelo Gerner a que me pague el cheque, porque este atorrante me dio un cheque y no tiene fondos. Eso se llama ejecución. Yo ejecuto el cheque, le pido a un juez que lo obliga a Gerner que me pague lo que dice el cheque, más los intereses. Bien. Son partes, dijimos, esenciales de este proceso litigioso. Tienen que estar. Si no hay actor o no hay demandado, no hay juicio. Es así. Son partes esenciales. Eventualmente puede haber algunas otras partes que se llaman accidentales, como ser el citado en garantía, que son las compañías de seguro. Es muy habitual que ante un reclamo patrimonial por daños y perjuicios, se llaman esos juicios, genéricamente, es un reclamo patrimonial por daños. Marcelito me hizo algo que me dañó, en lo económico, pido un resarcimiento. Entonces, Marcelito, que está asegurado, cita en garantía a su compañía de seguros, a su asegurador. Entonces, el asegurador es una parte eventual del proceso. Puede estar o puede no. El actor y el demandado tienen que estar siempre. Hay que aclarar, Pepe, por las dudas, porque ya me han preguntado esto, que cuando uno hace un juicio contra el asegurador, en realidad no lo está haciendo contra el asegurador, lo está haciendo con la persona que lo chocó, o la persona que ocasionó el accidente. No existe en Argentina la acción directa contra el asegurador, en los casos de responsabilidad civil, ¿no? Si uno tiene un seguro propio, sí. No me pagan el auto, que yo contraté el seguro, hago la denuncia y reclamo contra mi asegurador. Ahora, si voy a reclamar al tercero, por lo que me debe, el que me debe es el que me chocó. Y el seguro se cita en garantía porque la ley de seguro así lo establece, la citación en garantía. Eso si alguno tiene algún interés en particular, lo hablamos en particular. Pero así funciona en nuestro país el tema del reclamo ante el asegurador. Por eso Pepe dice que, obviamente, que la compañía es llamada al juicio y no que es demandada. Esa es la diferencia. Bien, Marcelito es especialista en seguros. Entonces se lo digo en serio. Inclusive hay, no sé si todos ustedes ya lo hicieron, hay un curso superior, ¿no, Marcelo? De liquidación de seguros. De seguros que sí, que muchos lo están haciendo, porque la idea era empezar a sacar en el mercado médicos o profesionales, también hay psicólogos acá, con la especialidad de liquidador de seguros, que no es poco, ¿no? Pero bueno, eso ya para otra ocasión. Gracias por recordarlo. Ok, bueno, en lo que estamos hoy, tenemos al actor que le pide al juez que le avise al demandado de su reclamo, a través de la demanda, que es, insisto, un escrito formal. Cuando hablamos de escrito formal es que la ley le impone una forma determinada. Hay cosas que tienen que estar y si no están, el escrito no existe. Bien, la demanda es como el juez ahí opera como de cartero, vamos a decir, es un cartero de lujo. La función ahí, la primera función que tiene el juzgado es avisarle, Marcelito, Pepe Blanco te hizo una demanda. Porque Marcelo no tiene por qué enterarse de que yo le estoy reclamando nada. No tiene por qué saberlo. La forma en que lo va a saber es cuando se lo notifica de la demanda. Insisto, hoy cambió mucho esto con el expediente electrónico. Entonces, la demanda es una de las poquísimas excepciones que no es obligatoriamente digital. Porque claro, es el escrito de inicio. ¿Cómo se entera Marcelito de que lo estoy demandando, que le estoy reclamando algo? Tiene que recibir en su casa la demanda. No hay otra forma, porque el juzgado no sabe dónde vive Marcelo. Se lo tengo que decir yo, que soy el demandante. Marcelito no tiene un domicilio electrónico. Más allá de que sí nosotros sabemos que lo tiene, pero en el marco de este juicio que yo estoy iniciando hoy, el juez no sabe cómo avisarle a Marcelito electrónicamente. ¿Me entienden? Entonces, yo digo que se transforma el juez, yo demandante, yo actor, lo transformo al juez en un mensajero. Avísele a Marcelito que hay una demanda. Marcelito recibe la demanda. Cuando recibe la demanda, Marcelito puede hacer varias cosas. Puede contestarla dentro del plazo que la ley procesal le impone, no puede excederse de ese plazo. Lo primero que va a tener que hacer Marcelito, si no fuera abogado, es ir a ver un abogado, porque necesita patrocinio jurídico, pero además de eso necesita saber qué es lo que dice ese papel que no se entiende nada, porque los abogados escribimos medio
medio cerradito, ¿no? Entonces, lo que hace la gente cuando recibe una demanda es ir a ver un abogado. Puede contestar la demanda, puede allanarse, decir, sí, Pepe Blanco tiene razón, eso se llama allanarse. Entonces no va a haber juicio, porque yo lo demando, el tipo dice, sí, tiene razón, ¿cuánto te debo? Se acaba el juicio ahí. Puede contrademandar, puede decir, no, no solamente Pepe Blanco miente y no tiene razón, sino que soy yo el que le reclama a él. Puede pasar eso, la contrademanda. En cualquiera de estos casos, en cualquiera de estos supuestos de que estamos hablando, contesta. Si no contesta, va a ser declarado en rebeldía. Contesta, no contesta o contrademanda en cualquiera de los supuestos, o allanamiento no, estoy haciendo una mezcolanza, cualquiera de estos tres supuestos, contestación de demanda, rebeldía, es decir, no contesta, o contrademanda en cualquiera de los tres supuestos, se llama que queda trabada la litis. A partir de ese momento es que efectivamente ya sabemos quiénes son las partes en el proceso. ¿Sí? Hay un actor y un demandado que actúan bajo la tutela de un tercero imparcial que es el juez. Sin esto, sin esta pirámide, sin este triángulo de dos partes y un juez, no hay juicio posible. Estamos siempre en el marco del civil y comercial, ¿sí? El procedimiento civil y comercial. Les mencioné recién, quizás apresuradamente, el supuesto del allanamiento. Me allano. En ese caso el juicio termina ahí, dijimos, por eso no se traba la litis. En realidad me apuré, lo tendría que haber dicho después de los tres supuestos en los cuales sí se traba la litis. ¿Cuál es la relevancia de la traba de la litis? Que sabemos quiénes son las partes. Porque, y perdónenme porque yo sé que estos temas son recontradensos para quien no es abogado, porque lo fueron para mí cuando me tocó estudiarlo. Pero ¿qué pasa? Porque la ley procesal tiene mucho de esto, de sí, siempre y cuando no, excepto que, tiene mucha vueltita para dar. ¿Qué pasa si yo le pido al juez, señor juez, condene a Marcelo Gessner a que me pague este cheque? Esta es la firma de Marcelo Gessner, un pagaré. Esta es la firma de él, me tenía que pagar 1 millón de pesos el viernes pasado y no lo pagó. Marcelo recibe esa demanda, en donde dicen, señor Gessner, pague ese 1 millón de pesos porque si no, vamos a seguir adelante con el juicio. Y Marcelito dice, no, si yo nunca en mi vida firmé ningún pagaré. Este pagaré lo firmó mi hermano, Mario Gessner. La firma, vieron cómo son las firmas, M. Gessner, o ni siquiera eso. Hay países en donde, como Italia, que se exige que la firma sea la nomenclatura, es decir, que en la firma se lea el nombre y apellido del suscriptor. En nuestra ley no, uno puede hacer cualquier dibujito. Bueno, ¿me entienden a dónde voy? Yo puedo llegar a demandar a la persona equivocada, por mala fe, por buena fe, no importa. Puede pasar que alguien recibe una demanda y que no sea la persona a quien está dirigida esa acción. Entonces va a oponer una excepción, se dice, no importa esto, ya estamos hilando demasiado finito procesalmente, pero puede pasar que cuando yo recibo una demanda, tengo mecanismos para repeler la demanda que se hacen antes de la obligatoriedad de contestar o no. Se llaman excepciones y pueden haber varias de ellas. No nos vamos a meter en eso, que es medio intrincado, pero sepan que hasta tanto no se da el supuesto de contestación de demanda, o declaración de rebeldía o de contrademanda, mientras no pase eso, todavía no hay partes en el proceso. Hay una parte indiscutida que es el actor, pero todavía no asumió su rol procesal el demandado. ¿Está? Una vez que tenemos las partes, vamos a ver cómo sigue el juicio. ¿Sí? Yo voy a hacer una pregunta acá porque seguramente todos se lo están preguntando y nadie se anima, no es que no te lo van a decir, nadie se anima. ¿Cuándo queda trabada la litis con aquel que ha quedado rebelde? Porque eso no, por ahí no lo entienden, ¿no? Porque lo demás es fácil. Cuando yo recibo la demanda, voy y contesto, entonces ahí ya me constituí yo mismo en parte en el proceso cuando voy y contesto la demanda. ¿Qué pasa con aquel que no se presenta a contestar?
La cosa es así, la demanda es trasladada al domicilio denunciado por el actor. Yo digo, demando a Marcelo Gärtner que vive en tal lugar para que me pague el cheque. ¿Sí? El juez, que se convierte en el mensajero de lujo, agarra la demanda y se la lleva a través de sus empleados, a través de toda una organización, se la lleva al domicilio de Marcelito Gärtner. ¿Cuál es el domicilio de Marcelo? El juez no lo sabe, se lo dije yo. Yo denuncié un domicilio. Llega el oficial notificador a la oficina de Marcelo. Señor Marcelo Gärtner, sí, tome, firme acá, le hicieron una demanda. Marcelo firma y el notificador, que es este sí que es un cartero de lujo, el notificador va al juzgado y dice, señor juez, ya está, ya le notifiqué la demanda a Marcelo Gärtner. Desde que recibe la demanda Marcelo tiene un plazo para contestar. Si no contesta, esto sépanlo, en derecho, en el ámbito jurídico, todos los plazos existen porque después viene una consecuencia. Cada plazo siempre acarrea una consecuencia. El plazo para contestar demanda, que es de 5 días generalmente, no importa, hay un plazo para contestar demanda, vencido el cual, es decir, si no contesto dentro de ese plazo, quedo en rebeldía. Esa es la consecuencia de que se venza el plazo de contestar demanda. Marcelito queda rebelde. Ahí es donde queda trabada la litis porque no contestó. Si contesta dentro del plazo, queda trabada la litis porque contestó. Si contrademanda, queda trabada la litis porque contrademandó. Si no contesta, vencido el plazo de citación, vencido el plazo de traslado, queda rebelde. Y se traba la litis por rebeldía. Manténganse con esto, porque esto también nos va a pasar a nosotros en algún momento como peritos en el expediente, en alguna circunstancia que ya vamos a ver más adelante. Pero esta es la idea, sí. Porque en realidad en el derecho todo tiene una correlatividad. O sea, esto pasa porque así pasa siempre. O sea, como dice Pepe, cualquier cuestión, cualquier momento en que ustedes vean a través de lo procesal que hay un plazo, ese plazo va a dar un tiempo, ¿no es cierto? Es un plazo de tiempo, un tiempo para que alguien haga algo. Y si no lo hace, va a tener una consecuencia. Una consecuencia, sí. Indefectiblemente, en derecho siempre es así. Siempre un plazo existe en función de la consecuencia, de lo que pasa después. En hay una circunstancia por ahí, nos metemos finito, bueno, pero estamos en tema. Yo les dije que la demanda se traslada al domicilio denunciado, así a secas, el domicilio denunciado por el actor. Yo, actor, le digo al juez dónde vive el demandado, dónde se lo puede notificar. Resulta que, y esto también lo prevé la ley procesal, va el oficial notificador, que es el funcionario que se ocupa de eso, va una vez, va 2 veces, va 3 veces, devuelve la demanda con una cédula de notificación diciéndole al juez, mire viejo, fui 3 veces a lo del tipo este y nunca está, no hay nadie. Yo soy el actor y si yo sé positivamente que Marcelito Gärtner vive en ese lugar, le pido al juez, está bien, Marcelito se está haciendo el gil, no atiende a nadie, está escondido. Entonces le pido al juez que lo notifique bajo mi responsabilidad. ¿Qué significa esto? Va el oficial notificador con un papel que dice notificación bajo responsabilidad de la parte actora. Esa responsabilidad que asumo es de que yo le digo al juez 100% seguro estoy de que Marcelo vive en ese lugar. Notifíquelo ahí porque yo sé que vive ahí y se va a enterar del contenido de la demanda. No contesta, rebelde. Así funciona, tan sencillamente, porque yo digo que vive ahí, no, yo digo que vive ahí y asumí la responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer Marcelo el día de mañana si quiere demostrar que nunca fue notificado? Tiene que demostrar que no vive ahí, ¿se entiende? Tiene que demostrar que no vive en ese lugar. Así, en materia procesal, ante cada supuesto hay una solución. En lo personal, el derecho procesal a mí mucho nunca me gustó, porque tiene esto de la vueltita del secreto, de que nada es genérico, siempre hay
excepciones y excepcionalidades. Pero bueno, sepan eso, básicamente a partir de la propuesta de Marcelo. Siempre un plazo, a su vencimiento acarrea una consecuencia, y existe la forma de traslado de demanda bajo responsabilidad de la parte actora. Lo menciono porque es muy habitual, es muy común, de que la gente se hace el sota. Después hay muchas cuestiones que tienen que ver con el imaginario popular. No, vos sacale el número a tu casa, porque yo recién decía, Marcelo no tenía idea que ibas a recibir una demanda. Generalmente, cuando somos demandados, sabemos que algo pasó. Sabemos que atropellé a alguien, sabemos que El choqué. famoso en algún momento va a caer. Claro. Difícilmente una persona no tenga la menor idea de qué lo están demandando. Generalmente sabemos de qué se trata. En generalmente saber de qué se trata, uno consulta, habla con uno, habla con otro, y muchas veces surgen estas ideas que no sé bien cuál es la raigambre, pero pasa, sacale el número a tu casa, no atiendas a nadie, si viene uno de corbata no lo atiendas, decí que sos otra persona, que perdiste el documento. Bueno, todas estas cuestiones favorecieron a esta figura de la notificación bajo responsabilidad del actor. Y sin perjuicio también, Sí, obviamente, que la cuestión fáctica, ¿no? De que el tipo realmente se esconda atrás de la puerta cuando venga el notificador y no salga, ¿no? Ya ve que se da cuenta y no lo hace. Entonces, para poder evitar esta cuestión está la figura de esta notificación bajo responsabilidad de parte actor. Acá nos surge un tema, Pepe, que me parece que es adecuado para traerlo, ¿no? Porque ustedes, en todo el derecho lo que muestra, ¿no es cierto? Lo que muestra es una presunción que va a hacer el juez. O sea, al notificarse bajo responsabilidad de la parte actora, ¿no? Va el notificador, se para en la puerta, golpea, no atiende a nadie, vuelve al juzgado y la parte actora le dice, no, señor juez, mire, vive ahí, yo soy responsable que yo sé que vive ahí. Entonces va al notificador y le pega a la puerta la cédula con la demanda, ¿no es cierto? La cédula y además atrás va la demanda. Todo queda ahí pegadito en la puerta. Entonces, ahí, ¿está notificado esta persona o no está notificado? Bueno, lo que dice la ley es que se presume notificado. Entonces, como se presume notificado, va a quedar en rebeldía si no se presenta a contestar. Ustedes, esto como una enseñanza, pero hasta fuera de este curso, todo lo que la ley dice y hace presumir, lo que va a generar es una inversión de prueba. Es interesante esta cuestión. O sea, yo presumo que vos vivís ahí, por lo tanto, el que tiene que probar que no vive es el demandado, en este caso. Siempre nos va a pasar esto en el derecho. Todo aquello que establece el derecho va a invertir, en presunción va a invertir la carga de la prueba. Para que lo entiendan, vamos a un hecho rápido, un ejemplo rápido y común. El que tiene el choque adelante es el que chocó. ¿Esto es verdad o no es verdad? Esto lo saben ustedes, ¿no? O sea, si yo tengo el auto chocado en la parte de adelante, se presume, eso es lo que dice la ley o la jurisprudencia, se presume que el causante, ¿no? El que llevó a cabo la conducta que terminó en el siniestro o en el hecho, ¿no? Es el que chocó. ¿Para qué va a servir? Para que el juez pueda determinar qué compañía de seguro va a pagar o quién tiene la culpa del accidente. Entonces, se presume. ¿Esto siempre es así? No, porque a veces yo estoy parado en un semáforo, viene un tipo marcha atrás, borracho, desde 4 cuadras y me pega en la parte de adelante. Entonces ahí no choqué yo, me chocaron. Sin embargo, yo tengo el choque en adelante. ¿Cuál es la solución de esto? Bueno, la solución está en la presunción. Lo que establece la jurisprudencia en este caso y la ley en el tema de la notificación es quién tiene la presunción legal. Entonces la presunción legal hace que me tenga que invertir la carga de la prueba. El que tiene que demostrar que el que lo chocó es el otro, es el que tiene el choque adelante. No que tiene la culpa, sino que tiene que demostrar que él no lo causó. Lo mismo pasa con la notificación. Y con todo en el derecho lo que se establezca en presunción. ¿eh? Si yo lo notifiqué al tipo y el tipo me firmó, listo, ya se sabe que está notificado, no se presume nada, porque el tipo está firmando que se presentó. Ahora, si no está notificado porque no firmó él, porque el notificador no existió, la notificación por responsabilidad de la parte actora va a ser presumir, en principio, que él fue notificado. Entonces el juicio va a seguir como si hubiera sido notificado, hasta tanto pueda llegar a aparecer, y bueno, ahí ya hay otros efectos, que eso es cuestión de cada uno de los juicios. Pero en principio, lo que va a hacer esa acción es presumir un resultado, y ese resultado va a hacer que la carga de la prueba se invierta,
Y yo como actor no tengo que probar que el tipo vivía ahí, sino que va a tener que probar el demandado que él no vivía ahí. ¿Entienden cómo funciona en derecho? Esto siempre va a pasar. Entonces, ténganlo en claro, en cuenta, porque cualquier presentación judicial, por ejemplo, no sé, eh, si usted se presentó y tomó el cargo, nadie va a desconocer la asunción del cargo porque usted firmó. Entonces se presume que la aceptó. Entonces, si se presume que la aceptó, va a tener que la otra parte decir que no, entonces va a tener que presentarse a decir que no, porque la carga de la prueba la tiene el otro, una vez que algo quedó establecido en presunción. ¿Se dan cuenta? Bueno, Pepe, seguimos con la clase si no los molesto. Buenísimo. No, está bien, pero justo lo que plantea Ah, Marcelo tiene que ver con lo que íbamos a abordar ahora. Estábamos haciendo el esfuerzo de establecer cuándo empieza el juicio definitivamente. Y como vemos, para que haya un proceso, un juicio, proceso es sinónimo de juicio, ¿está? Para que exista, tiene que haber por lo menos dos partes en el proceso civil y comercial. Entonces, un juicio no se inicia con la presentación de la demanda, se inicia con la contestación, cuando se traba la litis, lo que decíamos recién, contesta, contrademanda o queda rebelde. En esos tres supuestos se traba la litis. Si se traba la litis, ¿cuál es el paso siguiente? La apertura a prueba. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Funciona a partir de una máxima del derecho que es que los hechos tienen que ser probados por quien los alega. ¿Sí? Si yo digo que Marcelo me chocó, yo tengo que demostrar que Marcelo me chocó, si no, no puedo pretender nada. Marcelo se va a defender, va a decir, no, yo no lo choqué, pasó cualquier otra cosa. Entonces, él tendrá que probar eso que está diciendo. Los hechos los prueba, la carga de la prueba recae sobre quien alega los hechos. Trabada la litis, se abre el expediente a prueba. Y esto pareciera que fuera matemático, que yo presento la demanda, a los 15 días no contesta y está el expediente a prueba. Esto lleva, por lo regular, 2, 3 años, 5, 10, 15 años. Una vez que se abre el expediente a prueba, tenemos que saber cuáles son los medios de prueba que la ley procesal establece como válidos. Cualquier cosa es prueba en materia civil y comercial. Bueno, los hechos en materia civil y comercial se prueban a partir de los 5 medios de prueba. 5 son, parece que no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5 medios de prueba que la propia ley establece. El primero es la prueba confesional. No es la confesión, no es sinónimo de la confesión religiosa ante el cura, ni es la confesión de el que asume haber cometido un delito. No es eso. La prueba confesional parte de las deposiciones que hace por sí o por no la contraparte. Yo, para probar los hechos que estoy alegando, ofrezco la prueba confesional de la contraparte. Le pido al juez que le haga las preguntas por sí o por no a Marcelito o al demandado, de acuerdo al siguiente pliego de posiciones, se llama. Entonces, las posiciones por sí, que se responden por sí o por no, van a formar parte de lo que se llama la prueba confesional. No es un interrogatorio, es un pliego de posiciones que se contestan por sí o por no, y que requieren de cierta destreza o técnica por parte del abogado que lo elabora. Porque ahí entra alguna otra trampita de que si el tipo yo sé que va a venir o no va a venir, y el plazo para presentar el pliego de posiciones, porque si yo sé que no va a venir, presento un pliego, y si sé que va a venir, presento otro. Ese tipo de cuestiones no hacen al tema de hoy. Sepan eso, la prueba confesional consiste o está integrada por las posiciones emanadas de la contraparte. Otro medio de prueba válido para probar los hechos alegados es la prueba testimonial. La prueba testimonial parte de los dichos de los testigos respecto de lo que tomaron conocimiento a través de sus sentidos. Este sí es un interrogatorio. Se le pregunta
a una persona determinada, a un sujeto con nombre y apellido, se le pregunta sobre aquello que vio o que escuchó. Y esto, Hay perdón, ciertas... Pepe, y acá es válido aclarar, bueno, en principio dos cositas, yo rápido, te corto, disculpa, pero es para aclarar. Inclusive hasta cada una de de estas dos pruebas, otro tipo de pruebas, cuando se producen, producir la prueba es cuando se cita la parte que venga a hacer la confesional o se cita la parte que venga a hacer la testimonial. Hasta tiene una leyenda con que inicia la pregunta, ¿no? Para la confesional se dice, y que jure como que es cierto que, ¿no? O que diga como que es cierto que. Y para la testimonial se dice, para que el testigo diga si sabe y cómo le consta tal cosa, ¿no? Esas son fórmulas que se utilizan dentro de esta audiencia de prueba, ¿no? Que son distintas, obviamente que van a ser distintas, no se mezclan, ¿no? Una cosa es lo que es la confesional, que va a ir un día, y otra es la testimonial, que va a ir otro día con otros participantes. Pero acá, en la segunda cosa que le quiero decir, nosotros desde la profesión, inclusive, puede ser desde lo pericial, pero hay una prueba pericial, que eso es otra cosa. Pero desde el ejercicio de la profesión también podemos ser testigos de alguna cuestión y acá nos van a llamar en testimonial. Entonces uno cuando va a ser requerido, esto ténganlo en cuenta, porque muchas veces le llega una cédula y nos presentamos pensando que tenemos que hacer una pericia y resulta que estamos llamados como testigos. Obviamente que lo va a decir. La prueba, ahí se van a dar cuenta por dónde vamos acá. Usted está citado para la prueba en calidad de testigo o para la prueba testimonial de tal expediente. Entonces usted va a declarar como testigo. ¿Cómo puede ser testigo? Y bueno, porque ha tratado a ese paciente que está diciendo que usted lo trató, ya sea como a los que son médicos, los que son psicólogos, pasa mucho, ¿no? Que si bien no son peritos, que el perito también puede declarar como testigo, pero eso es otra cosa que vamos a hablar después, si ustedes no son peritos en el expediente, pero sí han tratado a este paciente, pueden ser citados a un juicio en el que él esté pidiendo algo a un tercero o le estén reclamando a él, en donde ustedes van a declarar como testigos de haberlo entrevistado. En ese caso, obviamente, que van a estar relevados del secreto profesional, si se trata de alguna causa que lo amerite, para poder indicar cosas puntuales de esta cuestión. Siempre tengan en cuenta de consultar y preguntar esta cuestión del secreto profesional, que si quieren lo ampliamos en otro momento, pero la declaración como testigo va a relevarlos del secreto profesional siempre y cuando estén autorizados. Ustedes no se manden a hablar sin preguntarlo. Esto siempre tiene que quedar asentado de alguna manera en el acta. Bueno, Pepe, perdón. No, está bien, está bien. Estábamos en la prueba testimonial, entonces, que es parte de los dichos de las personas sobre aquello que se les pregunta y de lo que tomaron conocimiento a través de sus sentidos. Van a contestar respecto de aquello que vieron o escucharon. Es una audiencia oral. Decíamos que el procedimiento civil y comercial se caracteriza por ser escrito. Sí, sigue siendo escrito. El hecho de que la audiencia se celebre oralmente no obsta a la escrituralidad. Todo lo que se pregunta y todo lo que se contesta se escribe en un acta. Un acta es eso. Un acta es un escrito que da cuenta de algo que pasó. Por eso las actas la firman el testigo, que es el que dijo lo que dijo, la firma el juez, que es el que escuchó lo que dijo el testigo, y la firma el secretario del juzgado, que oficia de escribano. Es el fedatario, el que da fe de que eso que dice ahí es lo que realmente pasó. Esa es la prueba testimonial. El otro medio de prueba válido en el civil y comercial es la prueba documental. La prueba documental está integrada por todo tipo de documentos, desde un DNI, una partida de un acta de defunción, hasta un contrato, un pagaré, un carné de la obra social, una historia clínica, todo documento que ande dando vueltas por ahí, sea público o privado, integra la llamada prueba documental. La prueba informativa es la que se produce a través de oficios que son... Un oficio judicial es como una carta en donde el juez le pide a alguna entidad pública o privada, un banco, un hospital, una empresa, un club, el juez le pide a alguna entidad que le brinde información. En el marco de un juicio en lo civil y comercial, yo necesito saber si Marcelito Gessner es socio de Boca Juniors, o si fue atendido en tal fecha en el hospital Lucio Menéndez de Adrogué,
o si tiene una cuenta, una caja de ahorro en dólares en el Banco Provincia. Bueno, eso me lo va a contestar respectivamente el Hospital Lucio Menéndez o el Banco Provincia, ¿bien? El Club Boca Juniors en el primer supuesto. Eso, estas entidades contestan los oficios, que es como una carta que le manda el juez. Y esa es la prueba informativa. Finalmente, el último medio de prueba admitido por la ley procesal civil y comercial es la prueba pericial, que es la que tiene especial interés para ustedes. ¿Cómo se conforma la prueba pericial? Son informes elevados por los peritos. Los peritos son ustedes, precisamente. La Constitución de la provincia establece ciertos requisitos para ser juez. Para ser juez de primera instancia hay que tener, creo que más de 30 años, Marcelo. No, la verdad que no sé, porque yo me O acuerdo 25. 20 y pico, porque sí, en algún momento se había modificado eso, sí. Yo una sola vez Bueno, hay que tener vi eso, y ni cierta siquiera para edad, mí. cierta cantidad de años en el ejercicio de la profesión, así. Algunos requisitos que establece la Constitución provincial para acceder a la magistratura, para ser juez. Y el título de abogado. Un juez tiene que ser abogado, si no, no puede ser juez. Y nada más que eso, tiene que ser abogado y nada más. Y resulta que los juicios versan sobre porcentuales de discapacidad, sobre causas de muerte, sobre cuestiones, muchas, pero muchísimas veces, cuestiones específicamente médicas. Establecer si una persona vivió después de haber sido dado a luz o no vivió, es decir, o no nació. Si nació o no nació. Eso lo establece, ustedes lo saben mejor que yo, los médicos. Las causas de muerte, como decíamos recién, la hora, la data de la muerte, qué día estima que murió. Bueno, todas estas cosas. O la mecánica de un accidente. Se cae un balcón de un edificio del piso 30. Hay que establecer si el balcón se cayó porque hubo uno martillando en ese momento y lo tiró abajo, o el edificio estaba mal construido. Bueno, ese tipo de cosas específicas que requieren un conocimiento cabal y adecuado, un conocimiento particular, uno no puede pretender que un juez lo sepa todo. La ley entonces entiende esta falencia de los jueces que eventualmente tienen que acudir a conocimientos especiales. Y ahí es donde convoca a los peritos. Entonces el perito es una persona que tiene conocimientos especiales y que es convocado al juicio por el juez. La normativa, sí, es normativa procesal, ha establecido que para ser perito en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay que inscribirse en una nómina ante la Suprema Corte. Y para inscribirse en esa nómina hay que hacer un curso. Y así es como que cada vez van sumándose requisitos para ser perito. Dentro de estos requisitos, el artículo 462, acá tengo el machete de cuál es el articulado. Es costumbre en los escritos judiciales y en la práctica profesional de los abogados hacer permanente referencia al articulado o al número de ley, qué sé yo. Para un perito no es imprescindible esto. Yo les voy mencionando... No vamos a tomarle el número del artículo cuando tomemos el examen y tampoco lo exige la Corte, claro. no es importante, ¿no? Y aparte hay un principio legal, jurídico, que el juez conoce el derecho, no me acuerdo ahora en latín, pero el juez conoce el derecho, entonces siempre, lo que sí obviamente no pueden dejar de conocer lo que dice el articulado, ¿no? Obviamente que el código, una de las cosas para estudiar es el código procesal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En lo civil y comercial en este caso. Claro, por eso yo les voy a ir, a partir de ahora les voy a ir mencionando cuál es el número de artículo del Código de Procedimientos de lo Civil y Comercial Provincial que establece lo que va estableciendo, lo que vamos diciendo. Sin la aspiración de que ustedes lo memoricen, porque no viene al caso, pero con la idea de que si prefieren, porque es una constante entre los colegas de ustedes, entre los médicos, que lo primero que piden es ¿de dónde lo puedo estudiar esto? ¿Y esto a dónde lo leo? Tienen el hábito de la lectura tan incorporado que
prefieren acudir al texto, al libro permanentemente. Entonces digo, si sabemos de que lo que estamos hablando está en tal o cual artículo, a lo mejor les sirve a la hora de estudiar. El artículo 462 del Código Procesal establece que la idoneidad del conocimiento del perito se acredita simplemente con el título profesional habilitante, para aquellas actividades que estén reglamentadas, como lo es la medicina, la psicología, las actividades, las profesiones que tienen colegio, que nuclea colegio o consejo profesional, que los nuclea. Bueno, esas actividades son las que facultan a ejercer la profesión previa presentación del título. Entonces, cuando la actividad está reglamentada, el mero hecho de tener el título habilitante basta, sin perjuicio de que después la Corte te pide matrícula profesional. Es decir, vos podés estar recibido de médico, pero no haber tramitado tu matrícula. Bueno, para inscribirte como perito en la Corte te piden la matrícula, es decir, no basta con el título profesional. Pero de lo que nos habla el 462 es de que con el título acredito la idoneidad, no tengo que dar un examen de conocimientos médicos. Soy médico porque lo dice este título, ya con eso no me podés preguntar nada de medicina. Sí me podés preguntar de derecho procesal, por eso estamos acá. ¿Está bien? La designación para actuar como perito en un expediente es exclusiva para cada proceso, exclusiva para cada expediente. No es que yo soy perito y puedo actuar libremente en cuanto expediente se me dé la gana. A mí me designan como perito en un expediente y yo voy y asumo el cargo de perito en el marco de ese expediente, únicamente. El perito es notificado. Ustedes cuando ingresen a la nómina van a contar con un domicilio electrónico. Eso es lo que se impuso a partir de la virtualidad en la Administración de Justicia. Se impuso que las partes, los abogados, los organismos públicos, las comisarías, todo el mundo tiene domicilio electrónico. Antes de la pandemia, existía la figura del domicilio constituido, que no vamos a abundar en eso, pero vos tenías un domicilio real, que es donde vivís o donde ejercés tus actividades, y un domicilio constituido que era para que te notifiquen ahí de todo lo que pasara en el marco de los expedientes. Ese domicilio constituido podía existir o no, podía ser el kiosco de al lado de tribunales. Vos le pagabas al kiosquero mensualmente para que te reciba las cédulas de notificación. Esto era una práctica muy habitual en la abogacía. Bueno, el domicilio constituido hoy por hoy es electrónico. Entonces ustedes cuando se inscriban como peritos van a tener necesariamente un domicilio electrónico. Y a ese domicilio electrónico los van a notificar cuando los designen como peritos. ¿Cómo funciona esto? Dijimos que son las partes las que tienen la carga de probar los hechos que alegan. En función de esa carga probatoria, la parte, cuando relata los hechos, dice: Marcelo Gerner es responsable de haberme hecho tal cosa, me tiene que pagar tanta plata, porque los hechos son esto, y me hizo tal y cual cosa, relato hechos. Y para probar esos hechos, le pido al juez que cite a testigos, 3 personas, pido que los cite porque ellos vieron lo que pasó, le pido al juez que libre oficio al banco tal y al hospital tal para que vean si me atendieron o si Marcelo es socio de Boca o no lo es, y pido que se designe un perito para que establezca determinados puntos de pericia. ¿Sí? Pido que se designe perito médico para establecer mi grado de discapacidad, porque a consecuencia de lo que hizo Marcelo quedé estropeado. Entonces pido que se designe un perito médico para que establezca cuán estropeado quedé. ¿Está bien? El juez, cuando abre el expediente a prueba, después de que se trabó la litis, abre el expediente a prueba, establece que se libren oficios, es decir, le pide a las entidades que mencioné, le pregunta lo que yo le pedí que pregunte, establece las fechas en que se van a celebrar las audiencias testimoniales que yo le pedí, y designa como perito médico al doctor fulanito de tal.
¿Cómo se entera cada uno de ustedes que fue designado para ejercer como perito en un expediente? Por cédula dirigida al domicilio electrónico. Seguramente el juez va a decir, desígnase como perito único de oficio a pedido de parte al doctor fulano de tal, porque fue a la nómina y buscó el primero de la lista, notifíqueselo al domicilio electrónico. Ustedes van a recibir en el domicilio electrónico la notificación de que fueron designados como peritos en el expediente tal y cual que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 8 de Loma de Zamora. A partir de esa notificación, ustedes cuentan con 3 días para aceptar el cargo. Hoy por hoy, la aceptación de cargo se puede hacer también vía electrónica. Entonces, inmediatamente pueden contestar si quieren aceptar el cargo o no, porque puede pasar que no quieran. Puede pasar que no quieran porque están de vacaciones o porque tienen previsto un viaje o porque no tienen ganas. En ese caso, no aceptan el cargo y van a la cola, van a pasar a ser el último de la lista, de nuevo hasta que pegue toda la vuelta la lista. Porque, como dijimos, cada acción en derecho, cada cosa que hago tiene una consecuencia. Todas, siempre. 3 días establece. Una vez que... ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, sí. ¿No es por sorteo las designaciones? A ver, no, tengo entendido que para eso está la nómina. Y hay un orden de... La nómina. O sea que si somos 100 peritos, por poner un ejemplo, sí, una vez que a mí me designan, hasta que no designan otra vez a los otros 99, o se excusan, no me vuelven a nombrar. Tengo entendido que es así. ¿Y eso es en toda la provincia o por distrito judicial? Perdón. Por cada departamento judicial. Claro, cada departamento judicial va a designar en virtud de las causas también que tiene y la especialidad también que designe, ¿no? Entonces, sí, la nómina va corriendo, lo que va a sortear es el expediente. ¿Entendés? Es un híbrido, va sorteando en base a la nómina. O sea, primero lo sortea a usted, Carlos, y después tiene que esperar los 99. Lo que pasa es que las causas en el Tribunal de Loma de Zamora, no sé ahora cuánto será el ingreso, pero hay sorteos todos los días de 1000 expedientes, para que te des una idea, solo en Loma de Zamora. Entonces, eso pasa. Es todo un sistema de circulación, se llama, que va a ir sorteando. Pero bueno, la cuestión es que una vez que estás anotado en la nómina te van a empezar a mandar cédula. Eso sí es sencillo. No hay mucha vuelta en esto. Bien, gracias. Y sí, la inscripción es para cada departamento judicial. Y es más, en la ley procesal laboral, puntualmente, estipula que en algunos supuestos, más que nada en los departamentos judiciales del interior, en donde hay menos conflictividad, menos expedientes y también hay menos peritos. Entonces puede ocurrir que se excusan, se recusan, que se queden sí peritos en la nómina y la propia ley establece cómo tienen que acudir a la nómina del departamento judicial más cercano. Pero siempre manda la nómina, la lista, que calculo yo que es alfabética o será por número de matrícula, no sé con qué criterio. Pero bueno, vos estás primero en la lista, te asignan un expediente y así sigue caminando la ruedita. Porque si fuera el mero sorteo, estamos en riesgo de que a algunos peritos les toque mucho y otros nada por el simple azar del sorteo. Se le asigna un número a cada uno. Cada uno se le asigna un número. Ese número se mete en la bolilla de la nómina, entonces sí. Eso va ahí. Pero bueno. Por lo demás, respecto a... Se lo podemos preguntar al veedor de la Corte cuando venga la próxima, cuando sea por el examen. Lo que pasa es que siempre estamos por preguntarle un par de preguntas al veedor, pero nos interesa en ese momento el tema de que hagamos las preguntas, que no pregunte nada a él, ¿no? Esa es la realidad. Perdón si esto te va a quedar grabado. No, está bien. Bueno, una vez que acepta el cargo el perito, puede pedir el expediente a préstamo para analizar las constancias que hay y en función de los puntos de pericia que le pidieron, porque al perito se lo convoca para que se expida respecto de determinados puntos de pericia. Por ejemplo, determinar las causas de muerte de una persona, pero así tiene que estar específicamente determinado. Generalmente se abre el juego a decir, como último punto, todo otro dato de interés pericial, como para no amordazar al perito, que no se vea encorsetado
en lo que torpemente quizás el abogado quiere preguntar, y el perito cree oportuno acotar algo, que tal causa de muerte pudo haber obedecido a tal circunstancia o a tal otra. Es decir, lo que es propio de la profesión y de la expertise profesional de cada uno de ustedes hace que desde el ejercicio de la abogacía puntualizamos lo necesario para probar los hechos que estamos alegando, pero es sano invitar al perito a que si cree oportuno agregar algo, lo haga. Entonces, finalmente se le pide todo otro dato de interés pericial. El perito entonces puede pedir el expediente a préstamo, se lo van a prestar por el plazo que determine el juzgado. Sinceramente, hoy con el tema del expediente electrónico no sé cómo opera esto. Supongo yo que seguramente es así. Lo habilitan, una vez que usted acepta el cargo, lo habilitan a acceder al expediente digital, a todo lo que hay dentro del expediente, que es digital, y entiendo que no hay plazo para eso, que debe ser ilimitadamente. Usted, una vez que está autorizado a acceder digitalmente al expediente, ya quedó autorizado para acceder. Puede pedir, según el artículo 461, puede pedir un anticipo para gastos. Puede pedir un anticipo para gastos que eso va a estar sujeto a la discrecionalidad del juez. El juez puede otorgarlo o no. Desde que, es decir, el anticipo para gastos, porque puede ocurrir que usted para desarrollar una pericia, una labor pericial, tenga que trasladarse, tenga que viajar, tenga que ir a algún otro lugar o necesita algún insumo que tiene que pagar. En ese caso pide anticipo para gastos. ¿Quién tiene que cubrir el anticipo para gastos? ¿Vieron que escucharon hablar de las costas del proceso? Muchas veces en las películas vemos que condenan a un tipo, más las accesorias legales y costas del proceso. Las costas son estas cosas, son los gastos generados a partir de la existencia del juicio. Si no hubiera juicio, no estaríamos en estos gastos. Los termina pagando el condenado en costas. El que pierde el juicio termina pagando las costas del proceso. Pero yo, como perito designado, acepté el cargo y estoy pidiendo un anticipo para gastos. ¿Quién lo tiene que pagar si todavía no hay ni ganadores ni perdedores? No hay condenados en costas todavía. Entonces, ¿quién lo tiene que pagar el anticipo para gastos? Lo tiene que pagar la parte que propuso la prueba pericial. La parte que me propuso como perito, o que propuso la prueba pericial y me designan a mí, tiene que pagar el anticipo para gastos. Para eso tiene un plazo de 5 días desde que es notificado. Yo perito, pido anticipo para gastos, el juez concede, notifican a la parte que propuso la pericia y desde ese momento tiene 5 días para depositar el importe solicitado. Si no lo hace, vencido el plazo, siempre vencido el plazo alguna consecuencia hay, vencido el plazo, se tiene por desistida la prueba. Que se tenga por desistida una prueba significa que no voy a poder probar lo que estoy alegando. Y generalmente en un juego de equivalencias le estoy dando la razón a la contraparte, si no puedo probar algo. Les voy a hacer una pregunta desde el criterio. Nosotros sabemos, ya cuando veamos el fuero laboral, por ejemplo, ¿cierto? El fuero laboral para el empleado, ustedes saben que hay un principio de gratuidad, que todo aquello que el empleado tenga que presentar en el proceso, por el hecho obviamente de que la calidad técnica, ¿no?, se cuenta indefenso y sin dinero porque lo han echado a esta persona, entonces el Estado en la ley protectoria le da este principio de gratuidad, entonces le permite, por ejemplo, no pagar la tasa de justicia antes de iniciar un juicio, etcétera, etcétera, que está ya directamente establecido en la ley. ¿Cómo hace el perito para poder reclamar adelanto de gastos cuando no tiene la posibilidad de exigírselo a la parte que se presenta, ¿no?, que lo pide? Porque, por ejemplo, el empleado puede pedir una pericia, qué sé yo, porque encima además tuvo se lastimó, entonces necesita un médico para saber qué grado de incapacidad le quedó. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, está por Carlos por hablar, me parece.
Sí. No, en mi experiencia depende fundamentalmente del juez, porque muchas veces el juez, uno pide anticipo de gastos y el juez dice que se sobreentiende que uno cuenta con todo lo necesario para el ejercicio de su profesión y desestima. Por eso. Bueno, independientemente de las posibilidades después de que haga el juez, en el requerimiento, ¿no es cierto? Tienen que tener en cuenta, si vos haces laboral, esto me ha pasado también a mí en un laboral y me pareció muy acertado y muy interesante. Fíjense que la parte que propone la prueba, hay una parte que propone la prueba. Por ejemplo, se designe perito de oficio para establecer el grado de incapacidad. Esa parte propone la prueba y esa sería la parte que está obligada a pagar el adelanto. ¿Está? Porque aparte la parte interesada, ¿no? Esto también tiene una lógica, porque obviamente a mí me va a interesar saber como abogado, cuánto tiene mi cliente de incapacidad para saber cuánto puedo pelear en dinero. Esa es una cuestión lógica. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros empezamos a actuar, sobre todo en los juicios en civil y comercial, cuando en esta apertura a prueba, las partes se han puesto de acuerdo en esa prueba que van a solicitar y después ha ordenado esta prueba, diciendo, porque si las dos partes pidieron perito de oficio y no hace falta, las dos partes piden perito único de oficio, no hace falta porque con que la pida una sola ya está. Entonces muchas veces sucede que en el aporte de prueba, la parte que la pide es la primera, la demandante, o sea, la que el actor pide, se designa este perito único de oficio porque me interesa saber cuánto mi cliente tiene en discapacidad, y la otra parte que contesta se suma a esta prueba y dice, yo también pido esta prueba, o sea, yo acompaño y me sumo a la prueba que pide el actor porque a mí también, desde la otra parte, me interesa saber qué grado de incapacidad tiene. En este caso, tengan en cuenta que la prueba la están pidiendo los dos. ¿Está? Entonces, podría dirigir el reclamo de los honorarios, del adelanto de honorarios, hacia la parte que no lo pidió en principio. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta cuestión se las dejo como para que ustedes la tengan ya desde ahora razonada. Ya después cuando veamos laboral vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pero en principio la regla es, obviamente, el adelanto de gasto lo paga la parte que pide la pericia. Ya estamos. Y si no lo paga, pierde la prueba. A Y 10 si pierde minutos. la prueba, el perito no tiene que hacer nada. ¿Está bien? A 10 ¿Me decís, Marcelo? 10 minutitos de las 4. 10 minutos de las 16. Ya 10 minutos y cerramos, ¿te parece? Ah, faltan 10. Faltan 10. De acuerdo. Bueno, es importante, así como las partes en un proceso civil y comercial actúan bajo la observancia de un tercero imparcial que es el juez, es necesario que todos sean imparciales, todos los que intervengan. Para asegurar esa imparcialidad en la labor del perito, la ley procesal establece un sistema de recusación y excusaciones, causales de recusación y de excusación, que son las mismas, que cuando el perito advierte que está inmerso, está alcanzado por alguna de estas causales, tiene que excusarse. Y si en cambio es la contraparte, es una de las partes la que advierte que el perito está alcanzado por una de las causales, le pide al juez que lo recuse. Es decir, la excusación parte del propio perito, la recusación viene de afuera, viene a pedido de parte. Pero las causales son las mismas. Causales de excusación y recusación, que tienden a garantizar la imparcialidad del perito. ¿Cuáles son? Hay causales que se basan en el parentesco que el perito pueda tener con alguna de las partes o sus abogados. Generalmente funciona así, con alguna de las partes o los abogados de alguna de las partes. No podrán intervenir como peritos los que tengan parentesco en los siguientes grados: cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. El parentesco en la ley civil de nuestro país está determinado por consanguineidad o por afinidad. Yo acá se los traduzco. ¿Cuáles son los parientes que están alcanzados dentro del cuarto grado de consanguineidad o el segundo de afinidad? Son el padre y la madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela, el hijo, hija, nieto, nieta, bisnieto, bisnieta, tío, tía, primo, prima, hermano, hermana, cónyuge, suegro, suegra, hijo o hija del cónyuge. Puede pasar que
me caso con una persona que ya tiene hijos. Bueno, esos hijos son hijos del cónyuge. Si los adopto son hijos míos, pero si no los adopto son hijos del cónyuge. Vale decir que cuando ustedes son notificados de que han sido designados para cumplir la labor pericial en el expediente fulano contra mengano, lo primero que tienen que ver quizás sea a ver si no soy pariente de alguno de estos, o de fulano o de mengano. ¿Y qué grado de parentesco? Si fulano o mengano o sus abogados son padre, abuelo, bisabuelo, hermano, cónyuge, hijo, nieto, bisnieto, primos o hijos del cónyuge, no puedo ejercer como perito, me tengo que excusar en ese expediente. Es decir, que el parentesco está delimitado de acuerdo a este criterio legal. Podría ser más amplio, podría ser más restringido. Así es como está la ley hoy. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Afinidad son los parientes políticos, se les dice vulgarmente, ¿no? El suegro, el cónyuge, son parientes por afinidad. El primer grado de la afinidad es el cónyuge, el segundo grado es el suegro, para arriba, para abajo es el hijo del cónyuge. Y la consanguineidad hay que subir y bajar para determinar los grados. Primer grado es el padre, segundo grado es el abuelo, tercer grado es el bisabuelo, y ya no sigo para arriba porque difícilmente vivan. Para abajo, primer grado es el hijo, segundo grado es el nieto, tercer grado es el bisnieto. El primo es cuarto grado de consanguinidad, porque tengo que ir al tronco común. Estoy yo, en primer grado está mi padre, segundo grado mi abuelo, tercer grado mi tío, cuarto grado mi primo hermano. ¿Sí? Bien. ¿Qué te parece, Pepe, si dejamos acá? Bueno, sí, porque todo, a partir de ahora, todo el articulado es así, medio intrincadito. Sí, por ahí ya estamos medio... Explicamos de acuerdo, yo la segunda parte. Les agradezco la atención. Sí. Lamentablemente no podemos tener un feedback adecuado, pero bueno, ya volveremos a tiempos. Sí, de la presencialidad. Pero bueno, en principio creo que si alguno ya se fue también, pero creo que fue bastante claro. Pepe ya es claro, ¿no? Obviamente en esto es el indicado para dar este tipo de clases porque obviamente son bastante complejas. Después uno cuando lee el articulado se empieza a recordar un poco lo que dice Pepe y se empieza a aclarar estas ideas que parecen un poco mezcladas para al que les llamó la atención esto. Nos veríamos la próxima clase, que es el 2 de mayo, ¿no? Yo pensé que íbamos a tener la suerte de que el primero sea lunes, pero ahí me di cuenta que no, tenemos domingo primero, así que después de ese feriado o no feriado, el 2 de mayo tenemos la primera clase, el primer lunes del mes. Así que bueno, cualquier duda, como siempre, ya tienen nuestros teléfonos. José María Blanco está en el grupo también de WhatsApp, así que cualquier consulta que le quieran hacer a él, bienvenidos también a través de ese medio. Les agradezco la atención, hoy fue una clase con mucha información, pero bueno, creo que estuvimos, es ordenar estas ideas después con el articulado y nada más, no es tan difícil. Bueno, gracias por estar. Pepe, gracias como siempre, una maravilla, la verdad, la clase de Pepe. Gracias a ustedes y a todos los que estuvimos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Adiós, gracias.